Amén, hermanos. Dios los bendiga grandemente. En este hermoso día estoy muy contenta de ver tantos jóvenes en la casa del Señor. Si bien sabemos, nosotros congregamos en diferentes iglesias, pero todos somos un mismo pueblo, somos el pueblo de Dios y estamos aquí todos unidos, juntos para aprender y para alabar el nombre de nuestro Padre. En esta mañana me gustaría que me acompañen en el libro de Primera de Juan 12. Primera de Juan 2:12. El tema que hoy día quiero tocar con ustedes está relacionado también con nuestro lema de hoy, que nosotros soy la luz del mundo, pero exactamente quiero hablar sobre el mundo, qué es el mundo y cómo nosotros vamos a poder ser luz en el mundo si ni siquiera tenemos bien claro a qué es lo que nos estamos enfrentando y en qué vamos a hacer luz. En Primera de Juan 2:12 me acompañan por favor a leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. El versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Haciendo énfasis en los primeros versículos del 12 al 14, nos damos cuenta que Dios, por medio de Juan, está hablando a un pueblo que conoce a Dios. No está hablando a la gente de un pueblo, en las calles, a personas que no han conocido a Dios, que no saben quién es Dios, que no han recibido a Dios. Está hablando a un pueblo que sabe perfectamente las maravillas de Dios, lo que Dios hace en nuestras vidas, los que hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, quienes hemos sido lavados por su sangre y hemos sido regenerados mediante el Espíritu Santo. A estas personas es que Dios está hablando por medio de Juan. Es decir, Dios está hablando a la iglesia, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los niños, a todos aquellos que han podido conocer el poder de Dios. Si bien es cierto, nosotros estamos en este mundo, pero no somos parte del mundo. Como cristianos, nosotros estamos aquí para poder alumbrar a los demás, porque el mundo es un lugar lleno de tinieblas y nosotros somos lámparas, somos luces pequeñas que estamos para poder alumbrar el camino de quienes más lo necesitan. Muchas veces también como cristianos hemos pensado que llevar una vida santa, una vida lejos de pecado es imposible. No es imposible. Dios no demanda algo que no sea posible para nosotros. Toda la Escritura es posible vivirlo en Cristo, mediante el poder del Espíritu Santo. Desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo quien nos va a guiar y nos va a cambiar y nos va a limpiar de todo pecado, de toda mala costumbre que traemos del mundo, de nuestra vida pasada. Y entonces, hermanos, nosotros debemos sacar
llegar a ser como Él, como Jesús fue estando aquí en este mundo, pasando dificultades, pasando tentaciones, pasando pruebas, pero Él es el claro ejemplo de que nuestro carácter tiene que ser formado como Él. Como ya les estaba comentando, en este mundo, en este lugar tenemos muchas luchas. Estoy segura que aquí todavía hay personas que están luchando contra un carácter, contra deseos carnales, contra problemas, contra concupiscencias que lamentablemente jalamos de afuera, porque hemos nacido pecadores, pero desde que aceptamos a Cristo nosotros ya no somos más pecadores, somos libres, y mediante esa libertad que Dios nos dio ya no estamos condenados, sino que tenemos que seguir adelante mostrando ese cambio, que no lo hacemos por obligación, sino que porque conocemos y porque amamos y estamos completamente agradecidos a Dios por habernos sacado de este lugar tan oscuro y traernos a la luz. Hay una alabanza que dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Nosotros, hermanos, ya no tenemos por qué ser como antes lo éramos. Nuestros hogares tienen que ser diferentes, nuestro trato tiene que ser diferente en nuestra familia, nuestros esposos, con nuestras esposas, esposos, con nuestros padres, con nuestros hijos. Nuestro trato tiene que ser diferente, porque nosotros ya no estamos afuera, nosotros no estamos trayendo esa costumbre a nuestros hogares. Es verdad que las luchas que tenemos acá no es contra ninguna persona, sino como dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra los huestes espirituales de maldad que gobiernan las regiones celestes. Hermanos, desde que nosotros salimos de nuestras casas, nosotros estamos expuestos a ser bombardeados por este sistema que está en el mundo. También les gustaría explicarle a qué nos referimos mundo, porque en la Biblia habla de 3 tipos de mundo. El primer mundo es la creación que Dios hizo, como dice en Juan 1:10. Acompáñenme por favor en Juan 1:10. En Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Acá dice: por él el mundo fue hecho. La creación de Dios fue hecha por la mano de Dios, y a eso también es que se refieren al mundo, a la creación, a todo lo que podemos ver, a los árboles, a los animales, incluso nosotros como personas. Esa es la creación de Dios. Ahora, el segundo tipo de mundo es el conjunto de personas que conocen o no a Dios, porque como lo dice en Juan 3:16, Juan 3:16, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mundo estábamos nosotros antes de que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Nosotros éramos ese mundo, ese conjunto de personas por el cual Dios mandó a su Hijo para que pueda morir por nosotros y podamos ser libres del pecado. Ahora, el tercer mundo es del que vamos a hablar el día de hoy, y el más peligroso es ese sistema que va en contra de Dios, ese sistema en el que va contra las leyes de Dios, contra su voluntad, contra su palabra, contra sus enseñanzas. Todo ese mundo en el cual nosotros nos enfrentamos allá afuera, esa oscuridad y ese sistema en el que nosotros podemos encontrar valores totalmente corrompidos, personas con maldad en el corazón. Pero como ya les he dicho,
nuestra lucha no son contra ellos directamente, sino contra esos demonios, contra esas potestades que están dentro de cada persona y fuera en el mundo. No podemos, hermanos, amar todo aquello que no respete, que no glorifique y que no cumpla la voluntad de Dios. Como estábamos leyendo en Primera de Juan 12, exactamente en el versículo 15, dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y en esta mañana, hermanos jóvenes y también hermanos adultos, queremos que podamos analizar nuestro corazón y ver en qué relación nosotros estamos con ese mundo y en qué relación estamos con Dios. Si estamos más siguiendo la corriente de este mundo o si nos estamos aferrando a Dios. En esta mañana cada uno conoce cómo es su situación, las cosas que hace sin que nadie los vea, pero aquí Dios nos está viendo a cada uno de nosotros, aun cuando creemos que no hay nadie, que no hay ningún hermano que nos vea. Dios está mirando toda cosa que nosotros hagamos y todo lo que se hace en privado, hermanos, todo va a ser expuesto ante los ojos de los demás. Nosotros también estamos, cuando tenemos, muchos estamos en la universidad, estamos en el colegio y también en nuestros trabajos. Lamentablemente hay personas que nos rodean y no tienen ningún temor de Dios. Nosotros no podemos ser partícipe de ellos. No me refiero a no hablarles, a no mantener una conversación o una relación de compañerismo. Sin embargo, debemos tener cuidado porque lo que ellos hablan a veces no son de acuerdo a nuestros principios. A muchas veces las conversaciones del mundo son conversaciones vanas, donde no hay la presencia ni el temor de Dios. Y muchas veces nosotros estamos siendo partícipes de esa conversación, donde hay palabras deshonestas, conversaciones completamente desconstructivas, porque no van a edificar nuestro templo. Y es más, en vez de edificar, nos corrompen, nos dejamos guiar, nos dejamos seducir por esas cosas. Cuando estamos expuestos allá afuera, lo único que debemos hacer es someternos en oración. La oración, nosotros no vamos a poder entender el valor de la oración hasta que entendamos que esta vida es una guerra contra esas potestades que están allá afuera, en esas tinieblas que nosotros no podemos verlo a simple vista, pero sí podemos discernir. Es muy importante que en nuestras oraciones podamos pedir el discernimiento mediante el Espíritu Santo, para que también podamos ver cuáles son las intenciones del enemigo, porque el enemigo usa diferentes personas, aún las más tranquilas, para que de alguna manera pueda entrar y te pueda hacer retroceder, te pueda hacer caer sin que tú te des cuenta. Por eso es muy importante que cada una de sus oraciones siempre tiene que pedir el discernimiento y la guianza del Espíritu Santo. Muchas veces también nosotros somos cómplices, hermanos, no nos damos cuenta. Cuando estamos escuchando de repente cosas malas, muchas veces nos quedamos callados porque nos da vergüenza, porque no queremos discutir, porque no queremos que nos miren raro o porque no queremos que nos excluyan de ese lugar, porque pensamos que vamos a estar solos, pero no importa eso, hermanos, porque nosotros no vamos a estar solos. Nosotros vamos a tener a Dios de nuestro lado y no tenemos por qué dejarnos intimidar por el mundo. Si hay algo que usted tiene que poner en orden, dígalo y no sea cómplice de ese pecado, no sea cómplice de esas conversaciones y de esos actos que no van contra la voluntad, que van contra la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado porque podemos ser cómplices, hermanos, y eso también va a ir en nuestra cuenta como hijos de Dios por no haber dicho la verdad, por no haber evangelizado a quienes en nuestro delante hemos tenido. Muchas veces también
decimos que no vamos a poder cambiar. Todo podemos hacerlo con Cristo que nos fortalece, y mediante el Espíritu Santo nosotros podemos lograr grandes cosas. Si antes hemos tenido un carácter feo, si antes hemos tenido conversaciones feas, si antes hasta sin pensar de nuestra boca salían palabras malas, ahora ya no vamos a seguir siendo así, porque el Espíritu Santo nos va a limpiar y nos va a instruir, nos va a guiar realmente por donde tenemos que ir, quitando todo lo malo de nuestras vidas. Y poco a poco, es verdad que nada se hace de la noche a la mañana, sino que poco a poco usted va a ver ese cambio en su vida, que de lo que tenía toda esa suciedad en su corazón, todo va a ir saliendo mientras el Espíritu Santo, mientras usted se llena de la palabra de Dios, que es agua viva, va a ir limpiando todo lo malo que ha tenido en el corazón. No importa si durante años, ha sido 20 años o desde que nació, el Espíritu Santo puede lavar incluso lo más pecaminoso de nuestras vidas. También en Romanos 12 dice muy similar, la primera parte de no améis al mundo, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que os comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando nosotros hemos decidido servir fielmente a Dios, ya no debe haber excusas, hermanos. Muchas veces, y es ahí donde empieza nuestro decaimiento espiritual, cuando decimos que no hay tiempo para congregar, que por los trabajos, que por los estudios, uno deja de venir a la iglesia, y eso es muy peligroso, porque un día estando en la iglesia no se va a comparar con los días, con los 7 días de la semana y los 12 meses durante el año que usted está expuesto a esas cosas allá afuera. Si usted no se arma con la armadura de Dios que está en Hebreos, si usted no tiene cada esa armadura y no está sujeto en oración, usted va a ser blanco fácil para el enemigo. Por eso es muy importante que, aparte de congregar, tenemos que leer la Biblia, someternos en oración, para que el enemigo no nos pueda atacar fácilmente y podamos estar sujetos en las manos de Dios. Actualmente podemos ver en 2 de Timoteo 3:4 la cantidad de hombres como están en este siglo, hombres que están entregados completamente a la concupiscencia de sus corazones. Si estamos cómodos en ese mundo, debemos preocuparnos, porque todo lo que vemos y todo lo que escuchamos pueden o bien encender tu fe o lo pueden apagar. A veces decimos que algún programa o algunas canciones parecen muy inofensivas, pero muy en el fondo, cuando nosotros ponemos a meditar en la palabra, en esas canciones no encontramos ninguna donde alaben a Dios, ninguna donde glorifiquen a Dios. Y por más linda, o por decir más tranquila que pueda ser, nosotros debemos tener bien puestos los sentidos, hermanos, porque mediante esas cosas nuestra fe se puede apagar. Muchas veces también me han preguntado en el trabajo por qué los cristianos prohíben tantas cosas y la iglesia, y yo le digo: no nos prohíben nada, pero por amor a Dios nosotros dejamos de hacer muchas cosas porque queremos que nuestra relación con Él sea más fuerte, sea sujetado, y como sabemos qué cosas nos apartan de Dios, y aparte por los 10 mandamientos, sabemos qué cosas no se debe hacer, porque muy aparte también dice en la Biblia que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y muchas veces las personas no quieren venir a la iglesia porque dicen: nos van a prohibir esto, nos van a prohibir lo otro. Pero yo me di cuenta, hermanos, que estas cosas se van yendo y se van desarraigando de nuestras vidas cuando realmente tenemos a Dios en nuestros corazones, cuando realmente tenemos esa vida a Dios para agradarlo. Todas esas cosas ya no nos interesan, ya no nos nacen hacer las cosas que antes hacíamos. Si aún, hermanos, ustedes tienen alguna inclinación por esas cosas, deben preocuparse de cuál es su relación con Dios. Usted no está teniendo realmente esa comunión con Dios, porque en Santiago 4:4
aquellos que están amando al mundo. También me gustaría comentarles que nosotros como cristianos no podemos deleitarnos en esas cosas, que de nosotros no puede salir agua dulce y agua salada, no puede salir el agua dulce y el agua salada de una misma fuente, o tiene que ser agua dulce o tiene que ser agua salada. Y es más, he escuchado muchas personas en son de broma, especialmente jóvenes, que dicen que hay jóvenes que tienen un pie en el mundo y un pie dentro de la iglesia. Déjenme decirles, hermanos, que esa persona tiene los dos pies puestos en el mundo, porque o bien eres frío o bien eres caliente, pero tibio, hermanos, Dios te va a vomitar de su boca. Y eso no es ningún juego, porque cuando la justicia de Dios y viene la corrección, vamos a estar llorando, vamos a estar pidiendo perdón y vamos a decir por qué no hemos obedecido. Las cosas de Dios no es ningún juego, y Dios es un Dios vengador y celoso, porque su pueblo no quiere que se contamine con nada. En nuestras oraciones tiene que haber mucha sinceridad. Si a veces no sentimos orar, leer la Biblia, al momento de orar, hermanos, tenemos que ser sinceros, decirle: Dios, esto está pasando en mi corazón, no siento leer la Biblia hoy, no siento orar hoy, pero de todas maneras estoy aquí porque no quiero que mi relación contigo se mengue, quiero que aún estando en este sentir tú puedas acercarme más a ti. Cuando nosotros a veces no sentimos la presencia de Dios, algo está pasando que no nos hemos dado cuenta. Quizás no hemos hecho algún pecado grande o algún pecado de muerte, por así decirlo. Hay pecados que son un poco más pequeños, pero siguen siendo pecados. Y a veces nosotros no nos damos cuenta que incluso esos pecados pequeños nos pueden apartar de la presencia de Dios y de su gloria. Cuando eso pasa, hermanos, nosotros tenemos que pedir perdón a Dios y preguntar en qué le estamos fallando, porque estar lejos de la presencia de Dios se siente feo, se siente tristeza, es seca a los huesos, pero cuando una persona está en la presencia de Dios, siente la presencia del Espíritu Santo, esa persona está en gozo, no hay tiempo, no hay espacio para sentir tristeza, no hay espacio para sentir temor, no hay espacio para sentir estrés ni cansancio, sino que estás lleno del Espíritu Santo y vienes a la iglesia a escuchar y a dar todo hacia Dios. No estás sintiéndote cansado. Pero cuando uno está en esas condiciones, hermanos, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Nosotros no podemos servir a dos señores, o bien nos vamos al mundo o bien nos quedamos con nuestro Padre. En la Biblia también tenemos ejemplo de varias personas que lamentablemente han pagado por sus propias acciones al querer todavía estar en el mundo. Por ejemplo, con la esposa de Lot, cuando salieron de Sodoma y Gomorra, la familia de Lot salió. Sin embargo, ella volteó a mirar el lugar de donde estaba saliendo y se convirtió en sal. No fue porque haya volteado a ver, sino fue porque dentro de su corazón aún esta ciudad no salía de ahí. Esa ciudad todavía estaba bien prendida en su corazón. Es igual que nosotros, que no queremos dejar algunas cosas del mundo porque es dolor para nosotros, pero no necesariamente ese dolor que sentimos, sino es el dolor de la carne, porque es algo que estás queriendo sacar para poder seguir adelante hacia los caminos del Señor. Y no solamente tenemos ese ejemplo, sino también tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que ha estado durante 40 años dando la vuelta en el desierto, pero no fue porque realmente ese era el plan de Dios, sino que por sus corazones, por la dureza de sus corazones, se mantuvieron tantos años ahí porque tenían esclavitud y todavía tenían esa concupiscencia del pecado, porque se quejaban que allá en Egipto tenían esto, que allá en Egipto podían comer mejor, que podían, aunque les paleaban, les pegaban, ellos tenían algo que comer. Eso era lo que ellos se quejaban. ¿Cuántos cristianos actualmente no hay así? Recordando que antes, cuando todavía no venían a la iglesia, la vida les era más
misma cantidad que tenían antes, que antes tenían más amigos y ahora se están quedando sin amigos, pero esos son amigos del mundo, porque acá en la iglesia vemos varios jóvenes y entre todos nosotros, aparte de hermanos, podemos entablar esta amistad como hijos de Dios. Por eso se supone que es esta confraternidad, para poder conocernos entre nosotros y podamos enlazarnos en ese amor hacia que tenemos en común hacia Cristo, hacia un Padre que es para todos nosotros. No tenemos por qué estar buscando amistades en el mundo, que en vez de jalarlos aquí, ellos te van a jalar allá afuera, suavecito, con la intención de querer tener amigos, de querer caer bien a otras personas. Aceptamos cosas solamente para estar con ellos, cuando aquí todos tenemos un solo pensamiento y un solo sentir, que es alabar a Cristo y seguir los mandamientos y hacer todo lo que a Él le agrada. Me gustaría, hermanos, poder terminar con: los que son de Cristo han crucificado pasiones y deseos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y como dice en Juan 8:12, Jesús nos habla diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, hermanos. Que sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y que esta fiesta dedicada a nuestro Padre siga tan gozosa y bonita. Amén, hermanos.